Hola gripas, fijaos qué arma os propongo analizar hoy, la pistola alemana popularmente conocida como Luger. Por su aspecto único y por su portabilidad, estamos sin duda ante una, o quizá la más famosa pistola de todos los tiempos. El vídeo de hoy es posible, una vez más, gracias a Javier López Lorite de Acorazado Bismarck, una tienda online especializada en coleccionismo militar alemán, donde también encontraréis el catálogo completo de Denix y sus réplicas de armas completamente inertes como esta, que tenéis más fácil de conseguir, ya que Acorazado Bismarck alarga su promoción y quiere ofreceros gripas un descuento del 5% en todos sus productos. En la descripción del vídeo tenéis toda la información y el código de descuento. Pues se trata de una pistola semiautomática con capacidad para hasta 8 cartuchos, de retroceso corto de cañón y acción de bloqueo de palanca. Luego os cuento más acerca de esto. Su nombre oficial era Parabellum Pistole, de la frase latina Si vis pacem parabellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Aunque es mundialmente conocida como Luger por la costumbre de bautizar a las armas con el nombre de su creador, en este caso el austríaco Georg Luger. Su invención era una evolución de la pistola alemana Borchardt C93. Puede parecer un tanto rara, pero hablamos de la primera pistola semiautomática de la historia producida a gran escala y la primera pistola con cargador extraíble y además en la empuñadura, algo revolucionario en su momento. Su inventor, que dio nombre al arma, fue el diseñador de armas alemán Hugo Borchardt, y en su equipo se encontraba Georg Luger, quien participó activamente en la creación de la munición, un cartucho de 7,65 x 25 mm con un característico cuello de tipo botella y una hendidura en la base para facilitar la extracción. Y aunque fue toda una novedad, la verdad es que la pistola Borchardt no acababa de convencer a ningún ejército de la época. Así que la propietaria, la firma alemana DWM, un conglomerado de marcas alemanas, le encargó a Luger mejorar el diseño de Borchardt. Lo que hizo fue acortar un poco el cartucho en un nuevo calibre 7,65 x 21, lo que le permitió simplificar el mecanismo del arma pasando el muelle de aquí a la empuñadura, además de dotarle de una inclinación más ergonómica, patentando la nueva pistola en 1898. Os habréis dado cuenta de que visualmente es muy diferente de la clásica pistola de corredera externa. En su lugar, la Luger cuenta con un sistema de acción de bloqueo de palanca, o si preferís llamarlo de cerrojo o palanca articulada. El ciclo de disparo se empieza tirando del mecanismo hacia arriba, que introduce un cartucho en la recámara. Cada vez que disparamos, los gases resultantes hacen retroceder un poco el cañón, que empuja al mecanismo provocando que la articulación del cerrojo se contraiga, que expulsa por arriba la vaina vacía e introduce un nuevo cartucho en la recámara volviendo a la posición inicial. Y cuando agotamos el cargador, el mecanismo se queda fijo en esta posición, pero en la Denix no se puede simular. Por cierto que gracias a este sistema de acerrojamiento, la Luger no tiene un retroceso excesivo. Suelen diferenciarse dos periodos de fabricación. Desde su creación en 1898 hasta 1904 o 1906 se considera el modelo viejo, y desde esa fecha en adelante el modelo nuevo, que es el reproducido por Denix. Bueno, interiormente cambia la forma del cerrojo y del extractor, pero especialmente el del muelle del mecanismo interno que va por aquí. Exteriormente cambiaron los pomos, estos círculos, de lisos y medio curvos a rayados y planos. Además, se eliminó por innecesario un sistema de bloqueo del resorte que estaba presente en el pomo derecho y, más llamativo, el seguro de empuñadura, que hacía que el gatillo no funcionase si no se estaba empuñando el arma. En cuanto al sistema de apuntar, se conservó tal cual, un alza trasera fija, que en la Denix es demasiado alta, y un punto de mira que en los primeros modelos creo que era ajustable. Cuando pensamos en la Luger, pensamos en el ejército alemán, pero igual os sorprende saber que su primer usuario fue el ejército suizo, que la adoptó en 1900 en una versión con cañón de 120 mm de longitud. El ejército alemán la había rechazado por su calibre 7,65, que era considerado pequeño. Pero así que con esta demanda en mente, a Luger se le ocurrió adaptar la pistola a un nuevo calibre, el famoso 9x19 Parabellum. 9 es el diámetro de la bala en milímetros y 19 la altura de la vaina. Y así fue como la Luger convenció a las fuerzas armadas alemanas.
Como siempre, nos centramos en lo militar, pero que sepáis que la Luger también salió al mercado civil, incluido el estadounidense, donde estuvo a punto de convertirse incluso en la nueva arma corta estándar del ejército, como pudimos ver en el vídeo sobre la Colt 1911. Además de esto, fue adoptado por numerosos ejércitos, entre los que destacan el de Bolivia, Bulgaria, Finlandia, Países Bajos, Persia o Portugal. Pero volviendo a Alemania, repasemos las tres versiones principales de la pistola. La Marina fue la primera en adoptarla, concretamente en 1904 con el nombre de Selbstlade Pistole Modell 1904, simplificado al poco como Pistola 1904 o P04. Mientras que el ejército de tierra no se decidiría hasta 1908, dando lugar a la P08. La P04 contaba con un cañón bastante largo, de 150 mm, mientras que el de la P08 era de 100. El alza trasera de la versión para la Marina podía ajustarse a dos posiciones de 100 y 200 metros y tenía la posibilidad de acoplar un culatín de madera, convirtiendo el arma en una especie de carabina, una idea bastante común a comienzos del siglo XX y que ya estaba presente en la pistola Borchardt. Y al comienzo conservó el seguro de empuñadura, pero desaparecería a los pocos años, mientras que la P08 se fabricó directamente sin este seguro. Finalmente, en 1914, aparecería la LP08, iniciales de Lange Pistole, con un largo cañón de 200 mm. Es conocida por los coleccionistas como el modelo de artillería, aunque en realidad no fue usado principalmente por este tipo de tropas. Como se ideó para usarse siempre con el culatín, al apuntar el arma está más cerca del ojo, por lo que su alza se adelantó. Y se trata de un alza regulable desde los 100 a los 800 metros en intervalos de 100. Pero sin duda lo más interesante de esta pistola es la posibilidad de acoplar un cargador especial de tambor con capacidad de 32 cartuchos, conocido como de tipo caracol, que usaría más tarde el subfusil MP-18. Y como dato anecdótico, que sepáis que durante la Primera Guerra Mundial, hasta que los aviones alemanes no fueron armados con ametralladoras fijas, los pilotos solían ir armados con esta pistola. Con el tiempo, la Luger sufriría mínimos cambios. Por ejemplo, desde agosto de 1913, para abaratar costes, se fabricaría la misma empuñadura para todas las pistolas, por lo que la P08 también contaría con la posibilidad de añadir el culatín de madera. En 1916, el cerrojo se modificó para poder abrirse aún con el arma en modo seguro. El seguro es esta palanca en el lado izquierdo, obviamente diseñada para diestros para usarse con el pulgar. Hacia arriba, listo para disparar, y hacia abajo está en modo seguro. En ese caso, veríamos subir una pieza aquí, y debajo de la palanca veríamos marcado en alemán la palabra Gesichert, o en los distintos idiomas de los ejércitos a los que se exportó la pistola. Pero que sepáis que en la réplica de Denix la palanca viene fija en esta posición. Por cierto que antes de 1906 el modo seguro o el de disparo era al revés, pero se cambió por problemas al quitar la pistola de la funda. Y es posible saber en todo momento si la pistola cuenta con un cartucho en la recámara, porque en ese caso la pieza del centro del extractor sobresaldría, y desde las variantes de 1906 venía marcado con el indicador Geladen, cargado en alemán, porque al contrario de otras pistolas no tiene el martillo a la vista para poder bajarlo. Otro cambio estético muy notorio tiene que ver con el cargador. Se expulsa mediante este botón en el lado izquierdo. Al comienzo, esta pieza redondeada en la base era de madera, pero desde 1925 empezó a fabricarse en metal e incluso en plástico con la Segunda Guerra Mundial ya en curso. Así que esta réplica, ya veis, está más ideada para recrear la Segunda que la Primera Guerra Mundial. Y Denix ofrece también una versión con cachas en negro, ya que a partir de 1935, además de estas de madera, empezaron a fabricarse en baquelita. Aprovecho para comentaros que al cargador de la Denix le sobran todos estos orificios salvo el de abajo, pero es de agradecer que se reprodujo el botón de ayuda de carga. Y por si os lo estabais preguntando, el cargador no acepta cartuchos originales de 9 mm Parabellum. A la hora de introducir el cargador de vuelta, os aconsejo apretar el botón para no forzarlo. Así que en lugar de hacer eso, mantener apretados el botón y ya está. Para finalizar con la descripción de la réplica, que sepáis que este tornillo no existe en el arma original, pero lo peor para mí es la ausencia aquí del enganche para el cordón de seguridad. Y por si os lo preguntabais, este botón delantero sirve para desarmar el arma.
Siguiendo con su historia, tras la Primera Guerra Mundial, la pistola Parabellum continuó siendo el arma estándar de las nuevas Fuerzas Armadas alemanas, y lo fue durante la época nazi. Pero se consideraba una pistola compleja y costosa de fabricar, por lo que para sustituirla se diseñó un arma más económica, la Walther P38. Pero una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, la nueva pistola no logró reemplazarla y de hecho la Luger siguió fabricándose hasta septiembre de 1942 y continuó usándose durante toda la guerra, siendo el arma icónica alemana. No por nada era el arma enemiga más codiciada por los soldados aliados en su busca de trofeos de guerra con los que volver a casa. Pues esta es la historia de las Luger, aunque en realidad no se termina ahí. Tras la guerra, varios ejércitos aliados incorporaron esta antigua arma enemiga a sus arsenales. Así pasó, por ejemplo, con Noruega, que las tuvo en servicio hasta los años 70. Francia, que pasó a controlar uno de los 4 sectores de ocupación en los que se dividió Alemania, aprovechó que quedó bajo su autoridad la antigua fábrica de las Luger para reactivar su producción y así armar a su ejército, que las usó en las guerras de Indochina y de Argelia. Algo parecido pasó con Alemania del Este, donde se fabricaron nuevos cañones para reacondicionar el gran stock de Luger en manos soviéticas y que se usaron hasta los años 60. Pero sin duda, la herencia más importante de la Luger fue su munición 9 mm Parabellum, uno de los calibres más usados de la historia y el estándar de la OTAN, incluidos los Estados Unidos, algo destacable ya que allí, digamos, reina el calibre 45. Pues hasta aquí el análisis de la pistola Parabellum más conocida como la Luger. Antes de despedirme, quisiera agradecer una vez más a Javier y a Corazado Bismarck por hacer posible este capítulo. Y a vosotros, guripas, os recuerdo que en la descripción del vídeo os queda el código de descuento y toda la información para haceros una réplica como esta o lo que prefiráis. Nada más, esperamos vuestros comentarios, nos vemos en el próximo vídeo y rompan filas.